Hola, ¿cómo están? Aquí, bueno, voy a comenzar primero saludando. Mi nombre es Camilo Badamondes, soy fotógrafo análogo, instantáneo, con cámaras Polaroid. Y en primer lugar quiero darle las gracias a todos los que nos van a acompañar ahora en esta conversación sobre fotografía análoga. También saludar a Patricio y agradecerle a Patricio también y a toda la gente de la Casa de los 10 por la oportunidad de poder conversar un poquito sobre este formato de fotografía. Vamos a esperar un ratito, yo creo que un par de minutos antes de comenzar para ver si es que hay más gente que se vaya conectando en el camino. No sé si hay alguien por aquí o ya estoy hablando al vacío, si hay alguien por ahí que salude. Em, Vamos a dar un par de minutitos y comenzamos. ¿Alguien por aquí? Hay un chat, sí, hay un chat acá para que la gente que quiera hacer sus preguntas, cualquier duda, pueden ingresar ahí al chat y hacer sus preguntas. Obviamente la idea es que podamos participar todos, que no sea un monólogo, así que quien quiera participar obviamente es totalmente libre de hacerlo. Bueno, creo que ya voy a comenzar, por si acaso, para empezar a compartir la pantalla, que tengo una presentación que preparé para que podamos todos ver un poquito mejor este tema de la fotografía Polaroid, que aquí está. ¿Me puedes confirmar, Patricio, si es que se ve bien? Perfecto, buenísimo, ya. Ok, bueno, como les decía, entonces voy a, primero que todo, comenzar esta charla de fotografía análoga instantánea en formato Polaroid presentándome. Como les decía, soy de aquí de Santiago, soy fotógrafo desde ya hace aproximadamente 6 años, que es cuando ya empiezo activamente a tomar fotografías con cámara Polaroid. Eh, Fue en ese año cuando yo ya había comenzado activamente a tomar fotos, como les decía, pero en realidad mi primera cámara yo la tuve el año 2012. Es la cámara que se ve en estas fotos que tengo aquí, que fue la primera cámara que compré. De hecho, se la compré a un amigo. Él tenía una cantidad ya absurda de cámaras que no sabía qué hacer con ellas. Yo en ese tiempo tampoco sabía si es que las cámaras funcionaban ni nada, así que eh, convencido, creyendo de que este tipo de fotografía todavía existía, me compré una, pero después me di cuenta con el tiempo que no habían, al menos en Santiago, no habían insumos para estas cámaras, entonces estuvo guardada en el mueble por mucho tiempo, más de 2 años, y finalmente en un viaje que yo tuve al extranjero, descubrí que empezaron a aparecer los insumos para estas cámaras, así que hice las gestiones para poder recuperar esa cámara instantánea que tenía y empezar a tomar fotos nuevas. Eh, a consecuencia de eso nace un interés mío por comenzar a compartir este gusto por la fotografía instantánea con más gente y siempre había tenido en la cabeza la idea de poder hacer una combinación de turismo, porque esa es otra profesión que yo tengo. Yo además de fotógrafo soy guía de turismo, entonces quería combinar el turismo con la fotografía y así hacer una experiencia en la que la gente pudiera tomar fotos de los lugares que están visitando. Y fue hasta el año recién 2018 cuando logré conseguir una franquicia que era de una marca de turismo internacional que se llamaba Instant Tours. Ellos partieron en Europa, en Austria, y empezaron a expandirse en distintas ciudades alrededor de Europa. Y me enteré de ello, la idea era idéntica a la que yo tenía, entonces decidí que tal vez lo mejor era poder hacer una unión con ellos antes de estar partiendo desde cero, ya que en algunos casos este sistema de franquicias de repente resultan bien
Y no me equivoqué, fue una muy bonita experiencia. Partimos ofreciendo tours en Santiago el año también 2018. Estuvimos haciendo tours en el Museo a Cielo Abierto de San Miguel, en Santiago Centro, y también probamos en Barrio Franklin con súper buenos resultados. Fue muy, muy entretenida la experiencia. Sin embargo, esta empresa ya venía un poquito a la baja porque si bien es un modelo muy interesante y de hecho voy a abordar ese tema un poquito más adelante, sigue siendo un formato de fotografía muy de nicho. Este tema de la fotografía Polaroid es bastante acotado a un grupo de gente que en realidad es muy apasionada por estas fotos o por las cámaras o por el gusto por lo antiguo. Entonces, la empresa finalmente cierra su operación a nivel internacional a finales del año 2019 y quedo yo con libertad de acción para poder empezar a hacer un poco más de actividades que estaban más allá de lo que podía ofrecer la empresa Instant Tours, y así es como yo doy un segundo aire a esta idea de la fotografía instantánea y armo este concepto que se llama Urbanoid, y Urbanoid es básicamente ofrecer la fotografía instantánea en empresas, en eventos privados que puedan ser, por ejemplo, matrimonios, cumpleaños, pues cualquier tipo de ceremonia en la que uno crea que la fotografía instantánea puede ser una adicional, más allá de lo entretenido que puede ser tomar una foto, sino que la gente pueda quedarse con esos recuerdos. Yo estoy ahí ofreciendo esta oportunidad. De hecho, la foto que se ve aquí al medio es de una actividad que hicimos también en el Museo de Cielo Abierto de San Miguel, pero para una marca de zapatillas con distintas personalidades. Eh, Hemos abierto el campo también para ofrecer este tipo de fotografía en matrimonio y bueno, cualquier actividad que la gente desee hacer. Ahí si se dan cuenta, de hecho tengo varias cámaras, ahí tengo de hecho 12 de las 16 cámaras que tengo todavía guardadas desde el tiempo en el que estaba haciendo los tours, así que en realidad esto no es algo tan ligero para mí. La fotografía se convirtió de hecho en un refugio muy bonito para poder probar una creatividad que pensé que no tenía. Y ahí es donde entra la pregunta también de por qué querer hacer este tipo de fotografía. Pero antes de llegar a eso, también pude explorar un poco lo que obviamente estaba ocurriendo en nuestro país desde el mes de octubre, con el estallido social. Decidí dar un giro un poquito más personal a cómo estaba yo viendo la fotografía y actualmente me estoy dedicando a realizar un poco de fotografía más urbana. Bueno, ahora por las circunstancias obviamente no se puede salir, así que trato de ser creativo con lo que tengo cerca de mi casa, pero la idea es poder empezar a cubrir distintas circunstancias del día a día y eso fue lo que hice desde el mes de octubre, cubriendo obviamente el estallido social y todas las distintas expresiones que se fueron creando. Tengo una serie de fotografías que denominé Primera Línea, que hablan un poco de estas circunstancias, no solamente en el formato Polaroid, así como se ven en las imágenes, sino también en otro formato de fotografía instantánea que es con otra cámara, también Polaroid, pero que utiliza un material distinto, que también se los voy a mostrar. Bueno, ¿por qué Polaroid? Aquí entro un poco ya para explicar un poquito más sobre por qué me encantó este modelo de fotografía, y hay tres puntos que son para mí súper importantes cuando trato no es que trate, de hecho lo hago, defiendo esta fotografía, que tienen que ver con la inmediatez de la imagen, por ejemplo, que básicamente cuando uno toma una fotografía instantánea, de por sí esta foto ya es un experimento químico en sí mismo. Todo el proceso que tiene que pasar para que la imagen aparezca de inmediato en el papel, un proceso que en su tiempo fue súper adelantado, y eso es algo que de verdad cautiva. Y el hecho de tener en las manos esta imagen que fue tomada hace segundos atrás, también hace que para mí por lo menos sea súper interesante, más allá del hecho de que uno igual con la fotografía digital pudiera eventualmente imprimir una imagen, pero eso se hace después de quizás editarla, hacerle retoque y todo. Acá no, esto es un proceso súper rápido. El segundo punto es que genera instancias de convivencia, como yo digo acá. Cuando uno toma una fotografía, y me pasó muchas veces en los tours que yo hacía o en las actividades que he hecho, la gente se acerca a ver el resultado, se acerca a ver la magia de cómo se va apareciendo la imagen. Entonces, es algo que la fotografía digital yo creo que
es difícil de conseguir. Cuando uno toma la foto en una cámara digital, uno la podría compartir desde el visor de la cámara, pero creo que esa instancia de que la gente de verdad se quiera acercar a ver cómo salió tu imagen es algo que solamente una Polaroid puede lograr. Y esto es algo ya un poquito más, tal vez más atrevido de decir, pero para mí el papel siempre va a ser mejor que lo digital, a pesar de que yo tomo fotografía digital también, es algo que también exploro, pero aún así nada me produce mayor satisfacción que ver una foto en papel de inmediato. Así que eso creo que le da un plus a este formato de fotografía. Teniendo eso en cuenta, lo que quiero hacer ahora es poder presentarle un poco la historia de cómo se creó toda esta historia con Polaroid, cómo es que tanta gente conoce y por qué también Polaroid se convirtió en un momento en un líder en este tema de la fotografía a principios del siglo XX y ya durante el siglo completo, básicamente. Cómo Polaroid logra convertirse en esta marca tan potente que hasta el día de hoy todavía se mantiene. Partiendo por su fundador, que es Edwin Land. Edwin Land era un científico que nace en 1909 en Estados Unidos. Él primero parte haciendo estudios sobre la polarización de la luz. Él comienza realizando distintos elementos que tienen que ver un poco en cómo tratar el ingreso de la luz a lentes, a protectores solares, y de hecho que la fotografía de por sí, Polaroid, como marca fotográfica, no existió hasta un poco tiempo después. Él primero trabaja con todos estos elementos de la luz y luego nace el tema de la fotografía, pero nace de hecho por un hecho bastante fortuito, ¿no? Un hecho que es más bien doméstico. Antes de explorar ese punto, también, como aparece ahí en la presentación, mencionar que la tecnología de LAN ha sido utilizada hasta el día de hoy, sin ir más lejos, la fotografía digital utiliza lentes polarizadores, se destacan en la Segunda Guerra Mundial cuando se utilizaron lentes de visión nocturna, los vectógrafos y todo lo que tenga que ver con poder obtener una mejor acceso de la imagen a través del filtro de la luz. Acá es donde yo tengo la anécdota que lanza y que abre todo un mundo de innovación a Edwin Land, que esta anécdota que él vive con su hija en un paseo a la playa. Ellos estaban de vacaciones paseando, Edwin Land toma las fotografías de su hija con una cámara en ese tiempo que se tenía que llevar a un laboratorio para revelar y obtener la imagen, y ahí es cuando su hija le pregunta: papá, ¿por qué no puedo ver mis fotos ahora? Y ahí es donde despierta este otro lado creativo de Edwin Land, y es donde él comienza a crear esta idea de obtener una imagen que sea instantánea. A partir de ahora la palabra instantánea se va a incrustar en el lenguaje de Edwin Land y se va a convertir en un mantra que finalmente lo va a llevar en cierta medida, obsesionar el resto de su trabajo por los próximos años en este concepto de lograr una imagen inmediata una vez que uno presiona el botón. Y es así cuando en 1947 él logra presentar su primer prototipo de cámara, que es este que tenemos acá, que es un modelo Land, que se llama, en honor a Edwin Land, y que él presenta en una convención de ópticos, donde él finalmente muestra con un autorretrato, que es esta imagen que tenemos acá, la primera imagen instantánea hecha por una cámara fotográfica. Obviamente que fue un exitazo, la gente no podía creer que de un segundo a otro la imagen apareciera frente a sus ojos. Sin embargo, Edwin Land, a pesar de estar muy contento por el resultado que había logrado, aún no conseguía la verdadera esencia de la fotografía instantánea. Él decía de que no debían existir intermediarios entre el sujeto y la imagen. ¿Cuál era el intermediario en este caso? Que la imagen se tenía que dividir. Esta es una cámara con fuelle que toma una fotografía que es con un sistema que se desprende de la cámara y se tiene que separar el positivo y el negativo. Sin ir más lejos, yo también tengo una cámara que salió años después, en la década del 60, que es esta cámara que también tiene un fuelle y que, si se dan cuenta aquí, tiene una tira que
es para expulsar la fotografía y luego de un par de minutos uno separa el positivo y el negativo. Ese es la barrera que todavía Edwin Land a finales de la década del 40 no lograba resolver. Y eso es algo que él trata de desarrollar en los próximos años y logra finalmente crear una cámara que tiene ese resultado, que es la SX70, la cámara de los $1.000 millones, porque fue este modelo de cámara finalmente la que logra impulsar la empresa Polaroid como tal y que finalmente cumple el sueño de Edwin Land de que no hubieran distractores entre el proceso fotográfico y el sujeto. Esta cámara es una cámara que reúne todas las características más innovadoras que se podían lograr en la fotografía en ese tiempo, la década del 70. Tiene un diseño, como se pueden dar cuenta, súper innovador, con materiales muy nobles, para poder lograr una muy buena imagen. Y el hecho de tener esta cámara no fue solamente un éxito para él en el sentido de la fotografía, sino que también fue un éxito para él como persona, porque él cuando presenta esta cámara lo hace a través de una forma que es un espectáculo. Él monta todo un escenario con distintos objetos, con distintas superficies, con distintos fondos de colores para que la gente que estaba ahí, que eran principalmente periodistas y fotógrafos ya más profesionales, pudieran ver la versatilidad de esta cámara. Y esta cámara finalmente logra cumplir con todas las expectativas, y eso logra que también la actividad en sí de presentar este producto se convierta en un espectáculo ya más sensorial. Y esto ayuda a que la imagen de Edwin Land pueda ser considerada como la de un verdadero genio, porque eso es lo que realmente logra en su presentación. Él logra mostrar un producto que va más allá de cualquier expectativa, con un diseño distinto, un diseño único y bastante innovador para la época. Tanto es así que esto logra inspirar a quienes nosotros creemos que son los verdaderos genios de nuestro tiempo. Si se dan cuenta acá, la presentación, hay una imagen donde aparece Edwin Land hablando sobre la cámara SX70 una vez ya lanzada, y quien tenemos acá al lado es nada más y nada menos que Steve Jobs. Y Steve Jobs, él reconoció en varias ocasiones que fue Edwin Land uno de los principales modelos o personajes en los que él podía finalmente eh, inspirarse para lograr la, la forma de presentar sus productos en el futuro, como lo fue con el iPhone y con todas las otras los otros productos que finalmente sacó Apple en el comienzo del siglo XXI. Entonces, no es disparatado decir que Edwin Land en realidad fue uno de los primeros genios del siglo XX, y que en realidad él es el que en realidad logra hacer un cambio en el paradigma a la hora de presentar los productos, porque también hay que tener en cuenta que Steve Jobs también pone un punto de partida para que las otras marcas hagan las presentaciones de sus productos de una manera más innovadora. Todas las marcas de celulares que existen actualmente, Samsung, tal vez Huawei, las que son más potentes, ellos muestran sus productos nuevos a través de estas formas bastante más dinámicas, directamente con el cliente, que la gente pudiera experimentar el producto en sus manos. Y todo se lo atribuyen a Steve Jobs, pero siendo sinceros, quien realmente pone este cambio en el paradigma a la hora de presentar un producto, en mi opinión y en la de mucha gente, es Edwin Land. Permiso, voy a... No sé si hay alguna pregunta, Patricio, no he podido ver eso todavía. Ok, no hay preguntas todavía. Bueno, continuando entonces con la historia de Polaroid, finalmente, y como ocurre en la mayoría de los casos de éxito, o tal vez no en la mayoría, pero hay casos de éxito en los que lo que sube baja,
Y aquí es donde las cosas lamentablemente empiezan a salir un poco mal en, en el sentido de que Polaroid, si bien se consolida como una marca bastante importante y ya como en un líder en innovación y tecnología en la fotografía de ese entonces, empiezan a aparecer factores que lo hacen tambalear un poco. Y acá yo menciono tres distintos factores que probablemente fueron los más determinantes a la hora de hacer que Polaroid finalmente empezara a decaer. En primer lugar es la competencia. Kodak se hace de distintos vacíos legales que empiezan a aparecer en los modelos de las patentes de las cámaras hechas por Polaroid, y investigando y haciendo una suerte de espionaje corporativo, porque finalmente esto los lleva a un juicio. Kodak logra sacar un modelo de cámara instantánea que le hace la competencia a Polaroid. Probablemente a algunos de nosotros hayamos tenido este modelo de cámara. Yo personalmente recuerdo haber visto unas fotos instantáneas de Kodak en mi casa. Entonces era un modelo que le hizo bastante frente a Polaroid. Y como les decía anteriormente, este hecho de espionaje corporativo hizo que Polaroid los demandara, y se hizo una demanda bastante grande. En el año 1991 recién se da el veredicto de este juicio que partió en el año 76. Y es un veredicto que le da la razón a Polaroid, por supuesto, y con una multa a Kodak de casi 930 millones de dólares de la época. Y es una de las multas más altas que se ha dado hasta el caso de Samsung con Apple en algunos productos, que también fue una de las demandas más caras en la historia de la tecnología. El segundo problema que aparece en la historia de Polaroid es este producto que tenemos acá al medio, que es Polavision. Polavision era una cámara de 8 milímetros, pero ellos traían la premisa de que el video iba a ser instantáneo. ¿Cuál fue el problema? Fue de que, en primer lugar, era un video bastante corto, de no más de 3 minutos de duración, es decir, las cintas no aguantaban más de 3 minutos de grabación, y el mayor problema era de que no incluían sonido. Y esto obviamente era una desventaja muy grande para Polaroid, a diferencia de lo que Sony ya estaba haciendo con Betamax, que es este modelo de cinta de video que finalmente se termina consolidando y que obviamente Polaroid no fue capaz de hacerle la competencia. Las cámaras Polavision funcionaban con una cinta que se sacaba de la cámara y se instalaba en un televisor gigante que tenía un espacio para la cinta, y que en 90 segundos tenía el video ya preparado para que se viera. Pero no cumplió las expectativas, no logró ser tan disruptivo como eran las cámaras fotográficas, y eso ya logra que Polaroid empiece a tener un poco más de problemas a la hora de mantenerse como una marca importante finalmente, ¿no? Y lo que ya viene a ser el golpe de gracia en toda esta historia es que en 1981 Edwin Land abandona completamente Polaroid, y él se desmarca de todo el proceso creativo que sale después de todo esto. Es decir, Edwin Land no aporta más ideas al desarrollo de la marca, y los ejecutivos que quedan a cargo de la empresa tampoco tienen una visión muy creativa en el futuro, no tienen una idea tampoco de qué hacer más adelante, sumado también ya a el fantasma de la fotografía digital, que en ese entonces ya estaba empezando a aparecer, pero que finalmente en la década del 90 que irrumpe con mayor fuerza. Y aquí es donde la empresa hace decisiones probablemente no muy acertadas, como por ejemplo confiarse en el hecho de que la fotografía instantánea había sido algo tan radical que no iba a poder ser adelantado por la fotografía digital. Subestimaron la fotografía digital como una competencia, y también empiezan a tener por lo mismo problemas financieros que finalmente los llevan a utilizar otro tipo de materiales. Por ejemplo, saltan al plástico. La mayoría de las cámaras después de la década del 80 son desechables, son cámaras con materiales probablemente más descartables, y aún así no logran tener el alcance o el impacto que habían tenido durante la década del 70 y finales del 60 y el 70.
Es así hasta que en el año 95 la deuda de Polaroid empieza a subir y se ven en problemas hasta el año 2001, donde ellos declaran la primera quiebra después de los eventos del 11 de septiembre, porque esto fue una acción en cadena en el que todo empieza a sucumbir, incluido la economía norteamericana. Entonces Polaroid el año 2002 en realidad declara su primera quiebra y tienen un rescate económico, pero que aún así hasta el año 2008 los tienen muy mal parados, y es cuando finalmente ellos deciden cerrar completamente la producción de cámaras. Todo lo que tenga que ver con la fotografía de parte de Polaroid empieza a desaparecer, porque además Polaroid ya estaba empezando a ingresar en otros negocios como los que tienen que ver en la... aún se mantenían en el tema de los lentes solares, de la impresión y así sucesivamente. Deciden cancelar la producción en el año 2008 y es cuando empiezan a cerrar las fábricas de Polaroid en distintas partes del mundo. Sin embargo, queda una fábrica en pie y es lo único que les voy a decir porque el resto de la historia viene en un video que les voy a mostrar a continuación. Light, dark, and shade, and almost the end of bits. And the little things. It was the end of images that were real, instant, and you can hold in the palm of your hand. An art form set to expire. But some of us couldn't let that happen. So armed with the love of instant photography, we started the Impossible Project, hell-bent on resurrecting the film. But that was easier said than done. The machines were in parts, the formulas lost, supplies out of business, Jan had lost his keys. There was no clear path to follow and many obstacles to overcome. Boys became men and men grew beards. And then we cracked it, the first impossible photograph. Then came color. But how is the impossible possible? Here's Edwin. He knows how it works. We can't hear you, Edwin. We'll come back to you. The process begins in the lab where we formulate the chemicals. These are then mixed into a paste in the reactor room. When a picture is taken, the paste spreads like a wave over the negative. Jimmy has been searching for the perfect wave since 1978. Light ruins the film, so these guys have to cut the negative using night vision. Back to Edwin. He needs to work in the dark too. All that to make one of these. But there's nothing without the camera. That's why Jos is here. He refurbishes them. That's a lot of cameras. So thanks to Jos, Henny, Andy, Anton, and all of us at the Impossible Project, we still have instant film. Which means that Andy can make his art with it. Mark has them on his mantelpiece and his fridge, and Mary stores her memories under her bed. And then there's Hank. He has a big camera that takes big photos. You can hold them, doodle on them, stick them in the microwave, do whatever you want. Perfecto. No sé si se vio bien. Patricio, no sé si me puedes ayudar con si es que hay alguna pregunta o alguien no lo alcanzó a ver. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Ya. Bueno,
El video entonces, como pudieron ver, es un video antiguo ya, es un video que realizó Impossible Project. Impossible Project entonces es este proyecto, valga la redundancia, que nace, como decía en el video, por un grupo de apasionados de la fotografía instantánea, entre ellos uno de los fundadores de Lomography, que Lomography es probablemente otro de los formatos de fotografía análoga más conocidos que también puedan haber, y también Florian Kaps. Florian Kaps es, de hecho, el del equipo de Lomography. El nombre de Impossible Project nace por una frase que Edwin Land dio en una de sus conferencias, que es básicamente: no lleves a cabo un proyecto a no ser que sea manifiestamente importante y casi imposible. Y eso es lo que ellos toman como frase para poder impulsar este proyecto, porque como también aparecía en el video, ellos tuvieron que partir haciendo film desde cero. Es decir, básicamente ellos no tenían ninguna posibilidad de poder sacar esta idea adelante, porque cuando Polaroid comienza a cerrar todas sus fábricas alrededor del mundo, esta fábrica que queda en pie está en Holanda, en Enschede, una ciudad que queda en Holanda. Eh, Cuando empiezan a cerrar las fábricas, Polaroid también empieza a desmantelar todas las máquinas y empiezan a destruir todo el material que estaba disponible. Entonces ellos de verdad tuvieron que partir sin ninguna idea de cómo poder recuperar este formato de fotografía. Lo que pasa en esta fábrica que se mantiene en pie es que ellos lograron detener el proceso de demolición de la fábrica con un promeso de, con una, o sea, ellos hicieron una promesa de compra-venta. Entonces lograron recuperar esas máquinas que quedaron adentro y en base a eso pudieron partir creando este nuevo film. Afortunadamente les va bien y ellos empiezan a trabajar en distintos prototipos de fotografía, de papel fotográfico para las cámaras antiguas Polaroid, y es cuando en el año 2012 ellos logran sacar finalmente un prototipo de film blanco y negro y color. Perdón, el 2009 sale el de blanco y negro y el 2012 el de color. El 2012 con el de color ya logran afirmarse como una empresa un poco más reconocida, en el sentido de que ya la gente estaba considerando estos como una buena alternativa para poder mantener sus cámaras vivas. El prototipo que sale acá de film es el primero, el PX680, y ellos lo que sí logran, si bien logran sacar la fotografía Polaroid adelante, el film, la única diferencia es que como los materiales son nuevos, no tienen la capacidad de hacer que 10 fotografías quepan en un cartucho, porque las antiguas cargas Polaroid soportaban 10 fotografías. Ellos solamente logran crear un material que sea capaz de soportar 8 fotografías. Entonces, a partir de ahora, las cargas hechas por Impossible van a contener solamente 8 fotos. Logran avanzar, logran consolidarse como una empresa y una comercialización un poco más amplia, y que los ayuda a crear distintos films y distintas colaboraciones. Por ejemplo, lo que tenemos acá es un film con un marco circular, con distintos colores, con distintos diseños, y logran distintas colaboraciones también entre distintos artistas para hacer formatos nuevos de papel. Tanto es así que ellos se aventuran y logran crear una nueva cámara. Es la primera cámara hecha para papel instantáneo desde finales de la década, desde finales de la década de los 90, que es esta cámara, que es la i1, que es la primera cámara hecha por Impossible Project, y es también cuando ellos logran lanzar su propio formato de papel instantáneo, que es el formato iType. ¿Cuál es la diferencia entre la cámara, entre el papel para Polaroid y el formato iType? Es que este cartucho no trae la batería. Lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan una idea, la carga de una cámara Polaroid trae el cartucho con la batería al interior, porque las cámaras antiguas funcionan de esta manera. Entonces lo que hacen ellos es sacar esta batería y hacen que la cámara de por sí tenga un sistema de carga que la permita funcionar. Esta cámara se carga por USB, entonces con esta batería externa ellos hacen funcionar la cámara, entonces se ahorran esa parte. Le empieza a ir bien hasta el año 2017, cuando ellos finalmente logran conseguir los derechos de marca de Polaroid, en el sentido de que pueden volver a utilizar la marca, pero con algunas diferencias. Así es como nace Polaroid Originals. Entonces, desde Impossible Project sale esta nueva etapa en el proyecto, de la mano de Scott Hardy, que es quien finalmente logra obtener la propiedad intelectual de esta empresa Polaroid, y la rebautiza con este nombre Polaroid Originals.
ellos logran sacar dos formatos de cámara nuevos, que son la One Step 2 y la One Step Plus, que de hecho yo acá tengo la cámara One Step Plus, que es una de las nuevas cámaras de Polaroid hecha a finales del año 2017. ¿Por qué One Step 2 o One Step Plus? Porque se inspira en el clásico modelo de cámara One Step, que es que este es el modelo de ya finales de los 70 más o menos, que uno de los primeros prototipos que se hace en plástico cuando estaban ahí las cosas un poco raras en Polaroid. Esta es una cámara que usa film SX70, que es de la cámara anterior que habíamos visto. Entonces, ellos comienzan a crear nuevas cámaras con mayores opciones de film, y aquí es cuando a finales del año 2019 sacan un último producto que es el Polaroid Lab, que es este producto que aparece acá, que básicamente traspasa las imágenes desde el celular mediante este sistema de cristales y espejos hacia una procesadora que logra replicar la imagen del celular ahora en un papel instantáneo. Impossible ya lo había hecho antes, había hecho un lab que era el Impossible Lab, que tenía el mismo sistema, pero ahora con el nombre de Polaroid logran sacar este formato. Entonces logran afirmarse y logran ya consolidarse como una alternativa de fotografía, y que la gente obviamente está queriendo mucho, porque además también hay que considerar que esto ocurre al mismo tiempo en que Fuji empieza a lanzar los modelos de cámara Instax, y que son, ahí es parte de una discusión que podríamos tener probablemente para una charla un poco más larga tal vez, pero aquí es donde aparece la competencia entre Fuji y Polaroid, y es donde están algunos que defienden a Fuji porque son fotos más baratas, porque son fotos un poco más accesibles, las cámaras son más fáciles de usar y bla, bla, bla. Pero los más puristas en la fotografía instantánea, tal vez yo me podría considerar uno de ellos, creemos de que Polaroid es quien tiene finalmente la base en este formato de fotografía, y por eso es que nos gusta tanto, ¿no? Así que finalmente eso es lo que logra hacer Polaroid Originals, y a finales del año 2019 ellos logran un segundo paso. Acá tengo otro tema que olvidé mencionar. Es probablemente el lado B de lo que pasa con Polaroid Originals, que ellos cuando eran Impossible Project logran recuperar tres formatos de film, perdón, que son el film 600, el film SX70 para la cámara que vimos al principio de la presentación, y el formato Spectra. El formato Spectra es para estas cámaras que aparecen acá, que son un formato más ancho, son ligeramente más anchas las fotos de las cámaras Spectra, y les estaba yendo bien. Había mucha gente que, de hecho, hay un grupo de fotógrafos que solamente toma fotografía Spectra, y estaban súper contentos, pero ¿cuál era el problema? Era de que el film Spectra, por algún extraño motivo, hacía que las cámaras no funcionaran bien. Se ha sabido de muchos problemas en que la cámara no logra sacar la fotografía completamente, el film se trababa, las cámaras de repente no funcionaban, entonces se convirtió en una suerte de dolor de cabeza para Polaroid Originals el hecho de tener que estar manteniendo este film que no les estaba dando rentabilidad, porque más que mal es un negocio. Entonces ellos toman la dolorosa decisión de descontinuar la producción del film Spectra, y con este argumento de que estaban causándole más problemas a las cámaras que cualquier otra cosa. Sin embargo, hay otro lado en los que dicen que el hecho de que el film I-Type se haya empezado a consolidar tanto por el hecho de que no tiene la batería, porque eso obviamente trae mayor rentabilidad al valor del papel, y las cámaras nuevas que estaban sacando son la prioridad para ellos, podría ser tal vez uno de los motivos por los que finalmente ellos dejaron de prestar atención al film Spectra, porque ya tenían estos problemas, y finalmente al ser una empresa necesitan obviamente ver la rentabilidad de sus productos. Así que una parte media triste dentro de la historia de la resurrección del film instantáneo es que este formato Spectra ya lamentablemente se dejó de producir. Dicen algunas malas lenguas o algunas fuentes que podría haber alguna novedad respecto a que el film podría recuperarse dentro de este o el próximo año, pero no se sabe bajo qué método, si es que tal vez va a ser con una cámara nueva, o va a ser que lograron arreglar la mecánica de las cámaras. Todavía no hay nada concreto, pero aparentemente podría haber una esperanza para más adelante.
Y bueno, ahora sí, volviendo al tema de cómo empieza a crecer todo este tema de la fotografía Polaroid, a finales del año 2019 y finalmente a mediados de marzo de este año, cuando anuncian esta decisión, Polaroid se unifica y logran que todos sus productos sean consolidados bajo un solo nombre, que es Polaroid en este caso. Entonces deja de existir Polaroid Origins como tal y se suma a Polaroid, y lo hacen con el lanzamiento de una nueva cámara, que es la que están viendo acá, que es la Polaroid Now, y que tiene algunos detalles más entretenidos, que son como por ejemplo el autofoco, que eso es algo que en realidad es bastante interesante en este tipo de fotografía. Tiene una mayor durabilidad de la batería, tiene un flash integrado un poco con una mejor cobertura, y es un nuevo modelo de cámara que salió ahora en marzo, y que están empezando ya a darle un poco más de impulso. Eso es básicamente lo que les podría como comentar a nivel de historia y en lo que estamos ahora con Polaroid. Esto es lo que está ocurriendo en el momento con este formato de fotografía. No sé, Patricio, si hay alguna pregunta por ahí. Por el momento no hay ninguna, pero están invitados a hacer las preguntas que estimen convenientes. Sí, por favor, porque como les decía, esto que no sea un monólogo. Bueno, aquí me quiero detener un poquito porque quiero hacer el acercamiento a lo que nos reúne el día de hoy, que es el patrimonio, que es esta forma tan bonita de ver la ciudad. Y aquí es donde yo quiero como un poco mezclar este interés que tengo por la fotografía y esto que a todos nos gusta, que es disfrutar la ciudad de una manera diferente. Entonces, hay un par de puntos que yo quisiera compartir con ustedes sobre el hecho de cómo este formato de fotografía podría ayudarnos a valorar mejor el patrimonio. Yo creo que es una alternativa válida para difundir el patrimonio, porque la fotografía de por sí es una manera de difundir distintas expresiones de los pueblos, distintas manifestaciones culturales, el patrimonio material, el inmaterial. Entonces, se utiliza como una herramienta bastante válida para difundir todo esto, pero tal vez por el hecho de que este formato de fotografía es poco conocido, de repente la gente podría como no valorar el hecho de que estas fotos pudieran también ser herramienta de difusión del patrimonio. Lo que yo creo en este sentido es que como esta fotografía no tiene un proceso de edición, no tiene la capacidad de ser alterada a la hora que tú tomas la fotografía, es una forma bastante verdadera de capturar, como dice acá, la esencia de los elementos, sus territorios o de las personas que son fotografiadas. Al no haber intermediario, muestra la verdadera realidad de lo que tú estás tomando con la cámara. Y lo segundo que quería hablar respecto al tema de la fotografía es lo que personalmente también he hecho yo, mezclando estos tres puntos que son el turismo, la fotografía y el patrimonio, que es un poco lo que hice con el proyecto de turismo fotográfico. Porque el hecho de que la gente pueda tener en sus manos este tipo de fotos de lugares tan valiosos de distintas partes de la ciudad, considero que es una forma bastante interesante de poder darle valor a lo que tú estás haciendo cuando estás visitando algún lugar. Eh, Creo que eso es una de las principales enseñanzas con las que yo me quedé después de mi primer paso por el turismo patrimonial, en el que quise mezclar este formato de fotografía, porque cuando tú creas la imagen son recuerdos que tú estás llevando directamente al papel, y que como viajero, cuando estés de vuelta en tu país y puedas ver las fotografías que tomaste de lugares históricos, en este caso que eran de Santiago, eh, se puede crear un sentimiento más de pertenencia. No sé si se explica bien, pero creo que ayuda mucho a darle mayor valor a los lugares que tú estuviste visitando cuando se logran este tipo de fotografías. Eso era un poquito como mi alcance a lo que quería hablar sobre patrimonio, porque considero que es súper importante. A mí me ha ayudado mucho todo este proceso de la fotografía y de acercarlo al patrimonio.
Sin ir más lejos, con Patricio aquí de la Casa de los 10 tuvimos la fortuna de poder hacer un par de actividades dentro de la Casa de los 10 que tratamos de mezclar un poquito esto y siempre fueron súper bien recibidos, siempre fue muy bien aceptado por la gente el hecho de que pudiéramos como combinar el pasado tan bonito que tiene la Casa de los 10, por ejemplo, con esta técnica de fotografía tan novedosa y que para algunos, incluso a los más chicos, les sigue atrayendo mucho. Quiero continuar ahora con un par de consejos, un par de tips para quienes quisieran interiorizarse en este formato de fotografía. Si es que tienen alguna duda en cómo empezar, aquí yo les voy a mostrar un poquito un par de consejos que tienen que ver, primero que todo, a la hora de comprar una cámara, que deben tener en cuenta, y después cómo usarla, que es básicamente la parte más entretenida, por supuesto, de estas fotos. Bueno, si se interesan por querer usar este tipo de cámara, la mayoría de las opciones que uno tiene para poder encontrar estas cámaras, las antiguas, me estoy refiriendo solamente a las cámaras antiguas, son, diría en mi criterio, dos, que son los mercados de las pulgas o internet. En la Feria de las Pulgas, creo, en mi opinión, que una de las mejores opciones para poder ver las cámaras y poder comprarlas, porque ahí uno tiene la oportunidad de ver la condición de la cámara. A diferencia de lo que puede ocurrir en internet, que si bien uno puede ver las fotografías de la cámara y puede tener una idea de que está, en qué condición está, uno no va a saber hasta que tenga la cámara en las manos si es que la cámara funciona, porque la cámara tiene la diferencia de que la cámara antigua, por ejemplo, ¿dónde la tengo? Aquí está. Acá yo tengo una cámara antigua que les iba a mostrar. Estas cámaras no funcionan si es que no se les incluye el cartucho, que es este que está acá. Entonces, cuando uno va a la Feria de las Pulgas a probar una de estas cámaras, lo recomendable es que ojalá pudieran llevar un cartucho para poder probar que la cámara funciona. ¿Cómo vamos a saber eso? Si la cámara expulsa lo que sea el protector de las cargas, o si tienen un cartucho con fotos ya usadas y van a usar ese para probar la cámara, si la cámara la expulsa es porque la cámara está en buenas condiciones. Por eso que yo creo que la Feria de las Pulgas es probablemente la mejor opción, a diferencia de internet. Y bueno, ahora voy a comentarle un poco también sobre la cámara que vamos a conversar para poder empezar en este tipo de fotografía, que es la cámara modelo One Step, que es la que se ve acá, que es la misma que yo tengo aquí, y que es probablemente uno de los modelos de cámara más recordados, por lo menos para quienes estamos entre los 30, 40 años, porque fue una cámara que se hizo bastante popular, sobre todo en la década de los 90, y como pueden ver acá en las fotos, logró distintos modelos, colores, formas, y que obviamente la hacían atractiva para todas las edades. Como pueden ver acá, hay un modelo de cámara hecha para las Spice Girls, hay una que tiene la cara del demonio de Tasmania, otras de Barbie, Hello Kitty, que hasta el día de hoy se pueden encontrar, así que si a alguien le gusta una cámara con un diseño en particular, es cosa de buscar y tal vez van a poder encontrarla en internet para comprar, y si la van a comprar por internet, obviamente hacer la prueba con el cartucho. Es una cámara súper amigable de usar, es confiable, van a poder lograr una buena calidad de fotos, pero hay que tener en cuenta algunas cositas que son las partes de la cámara que yo les voy a ir explicando ahora, para que puedan tomar buenas fotos, por supuesto. Las partes de la cámara, entonces, la foto que aparece acá es un modelo de referencia, sigue casi la misma premisa, pero este es un modelo distinto de cámara, pero con algunos detalles que ahí se los voy a ir explicando. Bueno, en primer lugar, la cámara entonces tiene un visor, que es por donde aquí nosotros vamos a estar mirando para poder tomar la fotografía. ¿Por qué hago referencia al visor? Porque es importante tener en cuenta que si bien yo miro desde esta parte, espero que se vea, desde esta parte de acá, que es por donde entra el visor, la foto va a salir por un lente, que es el que está al lado. Entonces, ocurre una situación que es el error de paralaje, que se llama,
Pero es muy leve, no es tan importante, sobre todo cuando uno toma fotografías de exteriores o toma fotografías a espacios muy amplios, ese error de paralaje se pierde porque lo que finalmente estamos abarcando es un campo más amplio. Pero si quisiéramos hacer una fotografía con más detalle, ahí hay que tener un cierto cuidado de que lo que vamos a estar viendo en el visor está ligeramente hacia la izquierda de lo que finalmente va a tomar la cámara, para que lo tengan en cuenta. Este modelo de cámara trae el flash integrado, que también tiene un indicador. Acá atrás tiene una luz que cuando tiene el cartucho se va a prender de color verde y que finalmente es el que indica que el flash está listo para poder ser utilizado. Tenemos un compensador de exposición, no sé si se ve por acá, pero son dos flechitas, una flecha de color blanco y una flecha de color negro. Blanco, negro, ahí está. ¿Qué es lo que hace esto? Es el que permite el ingreso de luz a la cámara y es lo que finalmente nos va a permitir que la imagen tenga mayor o menor luz. Si queremos que la foto tenga más luz, tenemos que girar este indicador que está acá al medio hacia la flecha de color blanco. Ahí yo lo giré. Y si queremos que la foto tenga menos luz, por ejemplo, si estamos en un espacio abierto que tiene de verdad el objeto mucha luz natural, lo movemos hacia la flecha de color negro. Personalmente, siempre lo mantengo al medio porque trato de siempre tener cuidado con la cantidad de luz natural que le entra. Esta cámara utiliza este film, que es el color 600, y el número 600 nos indica, entre comillas, lo que vendría a ser en las cámaras digitales el ISO. Estas utilizan asas. Este tiene una asa de 640, entonces si se dan cuenta, una asa 640 le permite que reciba mucha luz, entonces hay que tener un poco de cuidado a la hora de tomar las fotografías. Pero también son cámaras que son muy amigables a la luz natural. De hecho, la fotografía instantánea, una de las premisas es que podamos utilizar como un flash natural, en este caso, que vendría a ser el sol. Pero para manejar el tema de la luz, podemos manejarlo con estos controladores. Aquí hay otra barrita que es para una suerte de lente macro. Estas cámaras enfocan desde 1,20 m hacia el infinito, pero eventualmente uno podría tomar una fotografía desde los 30 a los 60 centímetros utilizando este lente macro. Personalmente yo no lo uso mucho porque ¿cuál es el tema? Es que este lente es de plástico. Entonces, en las pruebas que yo he hecho no he visto mayor diferencia, no enfoca muy bien, entonces yo personalmente lo evito. He visto gente que de verdad sabe usarlo muy bien y logran tomar fotos con mejores condiciones, eh, pero a mí la experiencia me lo ha demostrado de otra manera. Quizás es cosa de práctica nomás. Para tomar la fotografía, nosotros vamos a tomar la cámara con nuestra mano izquierda y la mano izquierda nos va a servir como una suerte de trípode para ayudar a estabilizar la cámara. Vamos a mirar por el visor y vamos a disparar utilizando uno de estos dos botones. El botón delantero es el que me va a permitir tomar la fotografía con flash y el botón trasero es el que me va a permitir tomar la fotografía sin flash. Entonces, yo tengo la posibilidad de manipular el flash a mi voluntad. Entonces, cuando yo esté en la calle, por ejemplo, en un día soleado y quiero tomar una fotografía, no voy a correr el riesgo de utilizar el flash porque lo puedo evitar utilizando el botón trasero. Y si estamos, por ejemplo, en la habitación, en la casa, obviamente en interiores sí tengo que utilizar el flash porque no me puedo confiar con las luces de la casa, así que ahí sí utilizo el flash y es el botón delantero. Cuando yo tome la foto va a salir por acá, por ende tengo que tener cuidado de no poner los dedos delante del espacio por donde sale la foto, porque si no voy a tener problemas, la foto se me va a quedar trabada y es complicado lograr sacar la foto después si es que no salió de forma espontánea. Cuando sale la foto, a mí la cámara me la va a indicar que van quedando menos fotos, pero como habíamos dicho, antiguamente Polaroid hacía cartuchos con 10 fotografías, pero esta producción nueva del Polaroid actual solamente logra 8 fotos. Entonces, cuando nosotros coloquemos esta carga en una cámara antigua, el contador que está acá atrás va a subir al número 10, pero tengo que tener ojo de que cuando ya llega al número 2, se va a acabar el film. No voy a tener más papel para poder tomar fotos. ¿Ya? Por un poquito de agua. ¿No hay ninguna pregunta todavía?
No, no hay ninguna. Así que les pido a los asistentes que si tienen alguna duda, consulten, por favor. No hay problema. Bueno, siguiendo entonces, ya tenemos más o menos una idea de la cámara. Bueno, acá se ve la parte trasera, lo que les decía, el indicador del flash, el visor, el contador de fotos. Y acá hay un tema que dice un transductor, que es para las cámaras con autofoco, que es la que aparece acá, que sería este espacio que sale aquí. Es una suerte de sonar, algunos les dicen sonar, porque de hecho utiliza ondas de ultrasonido y recibe el rebote, y así es como la cámara logra enfocar, al menos en el modelo que aparece aquí. Para mantener la cámara en buen estado hay que tener ojo de que, como yo les decía al principio, la cámara la foto Polaroid de por sí es un experimento químico. ¿En qué sentido? En el sentido de que la foto, cuando se toma, tiene todo un sistema de químicos que se traspasan de estos bolsillos que aparecen acá y que se esparcen sobre la fotografía y que logran que la imagen aparezca. Entonces, ¿cómo logramos eso? Lo logramos con los rodillos que aparecen aquí en la cámara. Aquí, no sé si se va a ver bien, pero hay unos rodillos. Estos rodillos son los que a mí me ayudan a empujar y a eyectar las fotos fuera de la cámara. ¿Por qué es importante los rodillos? Porque los rodillos hay que mantenerlos limpios para que no ocurra lo que aparece en la foto de acá, que es una foto tomada con rodillos de mala calidad, que no estaban limpios. ¿Qué pasa? Que si yo los rodillos los tengo sucios, se me van a incrustar trozos de tierra, trozos de polvo o cualquier otro material que esté alrededor y que el rodillo lo va a tomar y me va a raspar la fotografía, entonces no va a quedar en buenas condiciones. Salvo que uno quisiera intencionalmente manipular los rodillos, que yo lo he hecho, que después si quieren pasar por mi Instagram lo pueden ver. Yo he manipulado los rodillos para colocarles elementos como stickers y cosas así, para que la foto tenga el efecto de que tiene esta intervención. De hecho, esta foto que tengo acá, esta no fue intencional. Esto fue algo que me ocurrió con este cartucho en particular, que una de las fotos no salió bien de la cámara, quedó atorada, entonces tuve que hacer force para sacarla y se rompió uno de los bolsillos con los químicos, se quedó pegado a los rodillos y se secó. Entonces, al secarse, quedó esta como suerte de piedrita en los rodillos y cada vez que yo tomaba la foto pasaba por fuera y me marcaba la foto. Pero esta le dio un toque, quedó igual interesante. Entonces, súper importante para mantener la cámara en buen estado y salgan buenas fotos, mantener los rodillos limpios. Ahora, ¿cómo tomar la fotografía? Ahora que ya sabemos cómo la cámara funciona, sus partes, qué es lo que hay que tener en cuenta para mantenerla en buen estado, a la hora de tomar una foto también hay que tener ciertas consideraciones. Acá lo que yo les estoy mostrando son unos protectores que aparecen al principio del cartucho de la cámara que se llaman dark slides, y cada dark slide, cuando uno va comprando carga, van teniendo distintos mensajes, y en este caso Polaroid lo que hace es compartir distintos tips. Entonces, el primero de ellos es probablemente uno de los más importantes, que tiene que ver con la temperatura. Por lo general yo mantengo estos cartuchos en el refrigerador. ¿Y por qué eso? Porque eso me ayuda a mantener los químicos en buen estado. Pero en el caso de que, por ejemplo, yo quisiera tomar una fotografía, yo tengo que sacarla del refrigerador y mantenerlo a temperatura ambiente. Ahora, por ejemplo, en estos días que estaba empezando a hacer más frío y todo, yo cuando tomo la fotografía lo que hago es guardarla en un espacio que puede ser, por ejemplo, el bolsillo de mi chaqueta, el bolsillo de mi polerón, pero que mantenga una temperatura que sea sobre los 13 grados. Acá dice mínimo 13 grados. Pero aún así, a esa temperatura la foto podría tomar un tono más verdoso, porque los químicos no se van a desarrollar a una temperatura adecuada. Y si yo, por ejemplo, tomara una fotografía sobre los 25 grados, que puede ser, por ejemplo, en un día caluroso de verano, que me ha pasado también, que he tenido fotos así, en las que el cartucho se mantiene a una temperatura muy alta, la foto va a aparecer en un color más magenta, un color más rojizo. Entonces hay que tener siempre cuidado con la temperatura.
Lo otro que yo les decía era mantener la cámara firme. En las cámaras antiguas lo que yo les recomendaba era mantenerla con la mano izquierda. Obviamente, bueno, esta tiene correa, entonces yo igual me la dejo en el cuello y tratar de ser lo más firme posible. Eso ayuda mucho para poder tener muy buenas fotos. Yo creo que no solamente en las cámaras instantáneas análogas, sino que en cualquier cámara uno tiene que ser firme a la hora de tomar la fotografía. Acá es un consejo que ellos dan que básicamente tiene que ver un poco para quienes son un poquito más, ¿cómo decirlo?, obsesionados con que las fotos pueden parecer iguales. Cuando uno toma una fotografía, al menos con las cámaras instantáneas, la próxima que tú tomes no va a ser igual. Y por más que uno quisiera tratar de manipular las circunstancias, algo siempre va a ocurrir que puede ser que la fotografía no te aparezca como la que tomaste anteriormente. Pero eso es parte también del juego, es parte de lo que de hecho a mí también me mantiene súper motivado a la hora de tomar una fotografía, porque nunca sé lo que va a salir del revelado. O sea, cuando yo tomo la fotografía yo puedo tener una idea de cómo puede haber salido por lo que viene el visor, pero finalmente quien tiene la última palabra es todo este proceso que ocurre acá. Así que eso es lo que finalmente a mí me deja muy contento. Y el último dice tomar la foto, esperar y disfrutar. Antiguamente las fotos Polaroid se tardaban no más de 90 segundos. En realidad era muy rápido lograr la fotografía instantánea, pero a diferencia de la antigua, y como Polaroid tuvo que partir desde cero con sus materiales, aún no logran ese nivel de inmediatez. Por ende, las fotografías tardan en promedio 15 minutos, o si uno quiere total resolución de la imagen, total color en la fotografía. Después de 15 minutos uno ya podría decir que la fotografía está totalmente terminada. Y en la foto, eso para las fotos a color. Y en las fotos en blanco y negro se tarda no más de 5 minutos. Esas son más rápidas. Pero las fotos a color tardan un poquito más de tiempo. Pero con paciencia uno puede disfrutar de una muy bonita imagen. Y finalmente el consejo más importante de todos, que yo creo que es el consejo que viene a romper un mito, a desmitificar una canción. A mí me gusta esa canción, es muy bonita, la encuentro muy entretenida, que es la canción de Outkast, y que en una parte de la canción dice Shake it like a Polaroid picture, y no sé si vieron el video, pero están las niñas bailando y mueven la foto y todo. Ya, eso es mentira, eso no se tiene que hacer, eso es probablemente uno de los mitos más raros que han aparecido respecto a las fotos Polaroid, a pesar que no es tan raro, porque en realidad sí había que tener cuidado con otro formato de fotografía, que es el que hacen estas cámaras, que son las cámaras antiguas con fuelle, porque cuando uno toma este tipo de fotos y saca la fotografía y la separa del positivo y el negativo, ahí sí los químicos estaban a la vista, y podría ocurrir que uno se manchara. Y ahí sí que la gente tenía que dejarla, pero tampoco agitarlo. Había que dejarla solamente al aire, que tomara aire y se pudieran secar. ¿Qué pasa si yo utilizo este consejo en este tipo de fotos? Si yo las empiezo a mover, como vimos anteriormente, los químicos que están en estos bolsillos se esparcen por la imagen. Entonces, si yo la muevo, los químicos también se van a empezar a correr. Entonces, no es un buen consejo, no es recomendable hacer esto de empezar a secarla, porque no vale la pena, en primer lugar, y en segundo lugar, porque las fotos no van a quedar bien. Entonces, apenas uno tome la foto, en primer lugar, tratar de mantenerla en un espacio oscuro, firme, no moverla, no agitarla, a una temperatura recomendada entre los 13 y los 25 grados, como les decía, y así van a obtener muy buenas fotos. Eso es principalmente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Creo que ya preguntas no hubieron, así que... Sí, hay preguntas. Hay Sí, hay preguntas. preguntas. Sí, Ya, hay una aquí que preguntan. voy a ¿Qué, cerrar entonces, dime nomás. mira, dice aquí, ¿qué usas para limpiar los rodillos y qué usas para intervenirlos y así obtener resultados más artísticos? Ya, los rodillos se aparecía en la presentación, perdón que no lo haya mencionado, lo voy a volver a colocar acá. Limpiar los rodillos con un paño húmedo, o puede ser con cotonitos, los típicos cotonitos de algodón que se utilizan. Yo paso la puntita de un cotonito en agua
y empiezo a girarlo. Acá las cámaras antiguas tienen esta suerte de rodamiento que me ayuda a mover los rodillos, entonces es más fácil. Pero las cámaras nuevas como esta, que es la One Step Plus, hay que hacer un tema de que la cámara está apagada, apretar los botones y así entra en un modo de limpieza, que ahí las rodillas se empiezan a mover y uno tiene que hacerlo. Descubrí el otro día, sin querer, por lo que me había pasado con esta carga, de que es más difícil limpiar en las cámaras nuevas. ¿Y qué utilizo para obtener resultados más artísticos? Es stickers. Por ejemplo, el otro día hice un par de fotografías. Si me das 30 segundos, puedo ir a buscar las fotografías para que vean el resultado. Y las voy a buscar al tiro para que se vean. Adelante. ¿Puedes activar tu audio, por favor? Que ya no te escuchamos. ¿Ahí? Ahí te escuchamos. Perfecto, ya. Lo que hice yo fue cortar, yo tenía un papel adhesivo y empecé a cortar letras. ¿Y qué fue lo que hice? Fue irlas pegando a esta parte de los rodillos y así fue como yo logré alterar las fotos. Aquí yo tengo una donde puse letras y que fue básicamente parte como de una intervención que me lograba marcar las letras sobre la imagen. Se pueden colocar, no sé, pues stickers con formas de estrella, cada uno puede ir como inventando, pero no tienen que ser tan gruesos porque si es más grueso obviamente la foto no va a salir, hay que tener ojo con eso, que sea un papel adhesivo pero no muy grueso. Tenemos otra pregunta aquí. Ajá. ¿Es fácil conseguir estos cartuchos de 600? Pregunta Francisco. Sí, bueno, por las circunstancias actuales es un poquito más complejo porque las importaciones, por ejemplo, de las tiendas que las venden, se han detenido. Hay una tienda acá en Providencia que es Migo, que vende las cargas y yo también las vendo. También vendo las cargas. Estos cartuchos yo los traigo desde Estados Unidos, tardan en promedio 3 semanas en que lleguen, y por lo que me he enterado, aparentemente las tiendas de fotografías que las vende, que en este caso vendría a ser solamente Nico en realidad, no está trayendo porque no pueden abrir la tienda. Entonces, si alguien quiere comprar cartuchos, yo tengo fin a la venta y cuando se me acaban, yo siempre aviso, digo, ya se me acabó el fin, pero voy a traer, van a llegar en 3 semanas más. De repente me dicen, oye, mira, necesito tantos film, entonces yo tomo el pedido y voy trayendo. Así que no hay problema con eso, que yo también me puedo conseguir los films sin ningún problema. Ahora, algo que no mencioné es que el film, si bien no es tan difícil de conseguir, es un hobby un poco caro. En Migo uno encuentra estos films entre 22, 23 mil pesos. Y claro, yo los vendo a 20.000, por ejemplo. Entonces, de repente, sobre todo en estos tiempos, me imagino para invertir en algo como esto probablemente puede que no sea muy favorable, pero aún así cuando uno comienza a tomar estas fotos como que en realidad uno se envicia un poco, entonces igual uno va juntando su platita y cuando uno puede comprar lo compra igual, así que ahí bueno, es como el lado B de lo que pasa con estos cartuchos. Tenemos también otra pregunta. Dice acá, ¿algún tip para evitar el error de paralaje con fotografías de cerca? Pregunta Brian. Sí, considerando de que el visor está ligeramente hacia la izquierda del lente, cuando yo quisiera tomar una foto de un poquito más cerca, tendría que eventualmente ver lo que yo tengo encuadrado en el visor y girar un poquito la cámara, pero yo diría apenas un par de centímetros hacia la izquierda, para que el lente quede
eventualmente mirando lo que yo ya encuadré. Ese vendría a ser como la forma de poder evitar un poquito el paralaje. Yo personalmente, como hago fotografía de ciudad, no me afecta mucho porque siempre estoy tratando de fotografiar espacios abiertos, pero si alguien quisiera acercarse como a fotos un poquito más macro, puede tomar ese consejo. Ahora, si alguien tiene una cámara con un autofoco, con un mejor lente, ese problema de paralaje ya de hecho pasa a ser nulo. Ya, esas eran todas las preguntas. Yo te voy a agregar una extra, ¿ya? Yo ¿Ya? tengo una SX70, ¿ya? Y sí, la Y la conozco, amo tu verdad, cámara. sí, y resulta que la parte del fuelle se pasa la luz. Y la verdad, no sé si existe algún tipo de servicio técnico o realmente uno tiene que entrar ya a mano a arreglar o buscar algún contacto aquí Eh, local. bueno, acá en Santiago desconozco si es que hay alguien que haga ese tipo de reparaciones. Uno probablemente, mira, yo tengo un dato de un caballero que tiene una tienda en Merced, que está al lado del Emporio Fotográfico de Brendita, y él me ayudó arreglando unos detallitos chicos de una cámara una vez. Eventualmente podría él ayudarnos, pero si no, ya no te quedaría otra más que mandarla para afuera. Hay una marca que se llama Mint, M-I-N-T, que son ex empleados de Polaroid que se dedican a reparar cámaras y te las dejan en súper buen estado. Muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, quiero que dejes invitado a todos y nos cuentes si vas a hacer algún recorrido cuando podamos salir después de esta cuarentena, si vas a hacer talleres, si vas a ver la modalidad de hacer talleres en línea, que nos dejes tus datos. Acá yo voy a colocar la última página de tu presentación, a ver si para que la vean los Sí, asistentes, ya para sí, que te puedan seguir en tus redes sociales. ahí la dejé Y también mostrando. Sí, por supuesto, o sea, yo estoy abierto a cualquier posibilidad de que podamos hacer algo entretenido. A mí me encanta, como les decía recién, el patrimonio. Me gustaría volver a hacer salidas fotográficas, tal vez no como lo hacía anteriormente, como el tema de un tour, pero sería entretenido para quienes quieran salir a hacer fotografía instantánea. Nos podemos organizar. Hay distintas cosas que se pueden hacer con las fotografías, como ya pudieron ver, este tipo de manipulaciones es súper entretenido. En mi Instagram tengo un video también de una manipulación que se llama la emulsión, que es traspasar la imagen a otra superficie, que puede ser papel, madera, incluso vidrio, que también lo pueden revisar. Y yo creo que probablemente dentro de 1 o 2 semanas más podamos hacer algo más como didáctico, puede ser un video en vivo, puede ser una charla. Yo estoy abierto a cualquier idea que tengan, y mientras más gente se quiera meter en este tema de la fotografía instantánea, mejor, porque acá en Chile somos poquitos y siempre es rico saber que hay gente interesada. En algunos países, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, se hacen convenciones, se hacen charlas, se hacen muestras, y de verdad me encantaría que pudiéramos lograr ese nivel de entusiasmo acá en Chile también. Así que la invitación está para que podamos empezar a hacer una bonita familia. bueno, Camilo, te damos las gracias por haber aceptado dar esta charla hoy día, en nombre de Casa de los 10. Así que, bueno, a todos los asistentes también los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, Casa de los 10 y las redes sociales de Camilo. Y sería esto todo por hoy. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a ti por considerarme para esta oportunidad, y darle las gracias obviamente a quienes nos están viendo. Espero de corazón que podamos seguir en contacto, así que cualquier cosita, también aquí yo estoy dispuesto a cualquier idea interesante. Así que gracias una vez más y estamos hablando, pues muchas gracias.